Bueno, y tenemos un tema que es muy frecuente en la consulta de casi todas las especialidades de la medicina y bueno, en psiquiatría ni se diga que son todos los temas de la memoria. Quédate conmigo para que miremos cuáles son los momentos en que ya definitivamente sí es una señal de alarma y entonces es mejor consultar. Hay unas quejas que se llaman quejas subjetivas de memoria, que es cuando la persona consulta manifestando que se le están olvidando cosas y va mucho más como con la angustia de esto que puede significar estos olvidos y sobre todo saber si son olvidos que tienen alguna connotación de enfermedad o no. Hay otras quejas que ya son más objetivas, que no solamente las ve y las reporta quien las está viviendo, sino que todo el entorno lo va notando y generalmente lo que motiva la consulta va muy alrededor justamente de la familia preocupada que dice, pero algo no anda bien. Entonces, pues definitivamente es como esta búsqueda de saber si estos cambios, si estos olvidos son parte de los cambios normales, como tenemos cambios en que tenemos presbicia, presbiacusia, la piel cambia. Bueno, también habrá unos cambios que hacen parte del proceso normal de envejecimiento, teniendo en cuenta que hoy no hablamos de demencia senil porque ya sabemos que no es normal dentro del proceso de envejecimiento, pues perder todas las facultades. Es normal que si haya algunos cambios en la memoria, pero no perder facultades en todas las áreas. Entonces, ¿cuáles serían esas señales? Pues porque es que todos tenemos mucho miedo a que esos cambios de la memoria pues tengan que ver con un deterioro pues ya mayor, un deterioro neurocognitivo, una enfermedad tipo demencia y pues dentro de las demencias, claro, uno siempre, hay muchas demencias, pero pues uno la que más conoce es el Alzheimer y esa es como la innombrable, ¿no? Así como Lord Voldemort de la memoria es ese Alzheimer que nadie quisiera siquiera pronunciarla para no llamar algo como que nos da tanto temor porque pues definitivamente pues perder la memoria no solamente es por el tema de la memoria, sino porque es como perderse uno, ¿no? Como es dejar de estar, es este miedo a que qué va a quedar de nosotros, qué nos va a representar. Eh, y pues perder funciones también y de pronto perder autonomía, pues claramente es parte de lo que nos asusta frente a estos diagnósticos. Y bueno, claramente el cerebro en este proceso pues de cambios va teniendo unos déficits que son sutiles, como cuando uno se le olvida a qué llegó a la habitación, oiga, yo venía a qué, ay, estas llaves, ¿dónde será que las guardo para que no se me olviden? Y después uno dice, ¿dónde fue que las puse que no se me iba a olvidar? Y bueno, generalmente esto tiene que ver como con situaciones en que estamos poniendo menos atención a los detalles, a las actividades, también porque estamos haciendo cosas en simultánea y bueno, también porque dentro del proceso de envejecimiento sí como que uno pierde un poco esa capacidad de acceder a los nombres y a ciertas palabras rápidamente. Haz de cuenta como cuando tú entras al computador y no te acuerdas dónde tienes tal documento, entonces te vas a demorar un poco en encontrar dónde fue que quedó guardado. Entonces algo así le pasa a nuestro cerebro. A veces es difícil llegar y encontrar esa palabra, ese nombre. Pero bueno, cuando ya entonces esto no es esporádico, sino que se va tornando habitual y van apareciendo otro tipo de situaciones, entonces pues hay que ir pensando, bueno, ¿será que sí es señal de alarma? ¿Será que es momento de consultar? ¿Será que es momento pues como de pensar en hacer algún examen específico? Es importante también preguntarle uno a la familia, bueno, tú si notas o las personas con las que uno convive, eh, si notan algo raro cuando conversan con uno, si notan que uno hace, repite y repite lo mismo, o que hace las mismas preguntas, o que si les parece que a uno se le está perdiendo todo muy seguido. Bueno, porque a veces a uno le parece que es muy seguido y de repente esos otros observadores dicen, no, pues sí, de vez en cuando tenemos fallas, pero no es una cosa como cotidiana. Y como decía al inicio, a veces son muy los familiares los que dicen, no, sabes que sí, sí es algo que estamos notando, que sí es como muy frecuente y como que se sale del promedio de lo que a todos se nos olvida.
Entonces, bueno, esta es como esa primera mirada que debe hacer uno de preguntarle a la familia como para ir obteniendo un poco de información de lo que los demás están viendo. ¿Qué otras cosas debe entonces uno observar? Si tiene una dificultad con las tareas cotidianas, digamos que cotidianamente puede que uno prepare el desayuno, usa la estufa, puede que use el microondas, un hornito, tostador, la cafetera. En la vida cotidiana también está uno usando el computador o el televisor. En personas más mayores puede pues que el uso del computador no sea algo como tan frecuente, pero son definitivamente elementos que tenemos muy rutinariamente y que el que uno tiene en su casa hace años pues se lo sabe de memoria, casi que uno no tiene que mirar dónde está tal botón porque uno va a la fija, cuál es el que prende, cuál es el que apaga, cuál es el que cambia un canal, por ejemplo, en el control remoto del televisor. Entonces, cuando está uno como, voy a hacer el desayuno y cómo es que se prende esta cafetera y a mí, ¿por qué se me olvidó dónde se echa el agua o cuánto café es que yo le pongo? Bueno, entonces esto que antes se hace como, se hacía como con tanta facilidad y casi cotidianidad y con una rutina que se sabe uno el checklist sin tenerlo ni siquiera que pensar ni repetir, puede ser una señal de alarma. No recordar esa rutina, quedarse frenado en un paso y sentirlo como que ya no me cuadra, ¿cierto? Y entonces le queda a uno el café aguado, se le quema la tostada, eh, no puede programar el microondas porque como que ya lo mira y mira que toda esa cantidad de botones, cómo es que funciona. Bueno, también hay que tener en mente pues que no esté haciendo uno muchas cosas a la vez, porque puede pasar que pues esté uno en multitasking, entonces pues claro, ahí es mucho más fácil que uno se distraiga y que de pronto no es tanto por olvido, sino por falla de concentración. Entonces hay que mirar muy bien que si se le olvidan a uno cómo funcionar las cosas que uno cotidianamente está manipulando, sobre todo las cosas pues internas de la casa, es una señal de alarma. Si también deja uno de cumplir como sus compromisos habituales, digamos que es normal que a veces a uno se le olvida un cumpleaños, que es una sola vez al año, y pues tal vez no es una fecha que uno tiene como frecuente ahí. Pero si, por ejemplo, uno todos los días eh, recoge a los nietos, a los sobrinos, a alguien, es como una tarea cotidiana y uno de pronto se le pasa, bueno, es una señal de alarma. Si se le olvida a uno, oye, hoy es martes y pienso que es sábado, y entonces no hago como lo que corresponde al día de semana martes, porque yo ando medio desubicada, además pensando que es sábado, bueno, también es una señal como que es una alarma. Si uno tiene como una regla de que cada jueves se reúne con alguien a X actividad, y borra uno de la memoria que los jueves tiene esa actividad y ni se acuerda que es jueves, bueno, también es una señal. Entonces ya vamos sumando pues dos ítems que hacen pensar, bueno, que pueden ser señales ya de olvidos como que se salen de lo cotidiano. Cuando también empiezan las personas a tener cambios en la personalidad y cambios en el estado de ánimo. Bueno, esta es una señal que hay que mirar pues en muchas perspectivas. Porque, por ejemplo, una persona que tenga ansiedad o que tenga depresión, que puede presentarse en cualquier momento de la vida, pues no es sinónimo de que tiene un trastorno neurocognitivo. Pero sí hay un punto clave en estos cambios de personalidad y es la apatía, como ese replegarse y no tener ganas de nada, eh, como que no se involucran en nada y que la misma familia dice, ay, notamos como apático, como raro, como muy metido en su mundo a tal persona. Entonces, esta puede ser una señal que si vamos sumando a todas las otras y sobre todo, pues, si ese no ha sido su estándar, ¿no? Porque hay personas que su estándar es la apatía. No, aquí estamos hablando de, pues, de una persona que normalmente está pendiente, involucrada, que le gusta la actividad, el conversar con otros, el salir, el hacer planes y de repente empieza a replegarse y a no tener
como ningún deseo de nada. Y entonces uno les dice, ah, bueno, pero entonces, ¿qué te hago de almuerzo? Algo que te guste mucho. Y no, pues, no, es que nada, ya nada tampoco me gusta. No sé, ¿quieres que juguemos dominó? Que te contemos cosas de novedades o de política, bueno, cualquier cosa como para estimular. No, no, es que no tengo ganas de hablar. Estas son señales, entonces, a tener en mente. Vamos aquí entonces revisando todas estas señales que pueden ser alertas para ahí sí consultar con respecto al tema de la memoria. Y bueno, me encanta que estés en mi canal de Armónicamente, donde me encanta estar hablando de salud mental, de bienestar, de aportar mucho desde lo que cotidianamente veo en la consulta ya después de 25 años de experiencia, pues es mucho lo que uno ya sabe que es importante para la gente en general y que es una información que puede traer beneficios. Y pues bueno, no olvides suscribirte y darle like y compartir. ¿Qué otra situación entonces se empieza a generar? Esa repetición, ¿cierto? Porque a todos pues se nos olvidan cosas, se nos pierden cosas y repetimos de vez en cuando, ay, que no sé qué me pasó, que no sé dónde estaba tal cosa. Pero cuando empiezan las personas a repetir la misma historia, y entonces te conté que ayer fuimos y 2 horas después, oye, pero yo no te había contado que ayer fuimos a tal parte. Y pues cuando se vuelve una cosa muy repetitiva, pues hay que estar pues poniendo atención a esta situación. También cuando pues se pregunta lo mismo, ¿no? Ay, ¿tú cuándo es que tienes la cita médica? Ah, sí, te conté que el jueves. Ah, verdad, sí, verdad. Y bueno, se sigue la conversación y a la hora, oye, ¿tú cuándo es que tienes la cita médica? Estos ya son señales pues de que esa memoria inmediata está fallando mucho. Entonces, pues sí, si se repite todo esto, puede ser una señal de alarma. Recordemos que estamos hablando de señales, no de diagnósticos, sino de situaciones como cuando uno tiene fiebre. La fiebre es una señal de alarma que indica que algo está pasando y que uno debe revisar. Puede ser fiebre de gripa, puede ser fiebre de neumonía y puede ser fiebre de algo muy grave. Entonces aquí pasa lo mismo. Ya son olvidos específicos que no son señales de un Alzheimer como tal, pero sí son olvidos que se salen de lo cotidiano, entonces pues que sí ahí es cuando es mejor consultar. Otra situación importante cuando las personas se pierden en los lugares conocidos, porque pues ya esto tiene que ver con la memoria visoespacial. Entonces, están acostumbrados a ir al supermercado que queda a 3 cuadras o al centro comercial que queda 5 minutos caminando, 10 minutos, o a coger el bus en tal parte, y de repente salen y, ay, ¿cómo es que llego yo al supermercado? Como que era a la derecha, era a la izquierda, como que esto me es familiar, pero como que no me ubico. Bueno, entonces sí, esta es una señal, pues que también esa desorientación de los lugares que son conocidos, de los lugares que son muy cotidianos, bueno, pues es algo importante a revisar. Mucho más si además la persona conduce, porque pues si va conduciendo y como que se desubica, bueno, pues también esto va a generar otro tipo de riesgo, ya no solamente la memoria y de que se pierda, sino pues que si entra en angustia en ese momento de estar conduciendo, pues se puede generar un riesgo de accidente. Hay que pensar, bueno, también en las situaciones como de antecedentes familiares. No es que todos los trastornos neurocognitivos tengan pues una herencia, que todo el que tiene un abuelo o un bisabuelo o alguien en la familia que ha tenido un trastorno de estos lo va a tener. Pero claro, es importante pues porque uno sabe que esto significa que ya hay cierta predisposición. Entonces, por ejemplo, si en la familia hay antecedente de un trastorno tipo Alzheimer, pues es importante saber a qué edad se desarrolló esta enfermedad, qué tipo de síntomas tenía. eh, ¿Por qué? Porque pues si esta persona le empezó, por ejemplo, a los 70 años el deterioro y yo tengo 65 y apenas tengo algunos olvidos, pero no tengo nada diferente, pues seguramente no es que esté teniendo ya una señal de alarma. Pero si mis señales se parecen a los que tuvo esa persona o la edad en que se me está presentando a mí también es similar al de mi familia, bueno, pues hay que revisarlo. No significa que ya es que tengo ese diagnóstico. Mm,
pero sí, pues es algo que tenemos que entrar a revisar. Entonces, pues vamos viendo cómo hay situaciones que van generando como esta alarma de cuando hay que consultar. A veces hay personas que, que generan lo que se llama un deterioro cognitivo leve, y es que sí tienen algunos cambios, que sí hay unos olvidos más frecuentes, pero que es un momento donde seguramente si tienen la estimulación y la observación suficiente, es probable que podamos trabajar con estimulación sobre todo de funciones cognitivas, de ejercicio, buena alimentación, buen patrón de sueño, cuidar la hipertensión, cuidar la diabetes, podemos disminuir el riesgo de que ese deterioro cognitivo leve siga avanzando. Entonces, pues ya con esto tenemos como un mapa así global y general de esas señales de que ahí de pronto sí vale la pena consultar. Y entonces, ¿cómo es la consulta? Bueno, puede uno ir al médico general reportando como estos hallazgos para que el médico general seguramente haga un examen global para revisar que no haya una situación que esté facilitando los cambios que uno tiene en ese momento y acorde a la situación decidirá entonces remitir seguramente a neurología para empezar a hacer una evaluación, probablemente imágenes eh, tipo resonancia, tipo tomografía del cerebro, pero lo más útil en este tipo de situaciones, más allá de las imágenes y los exámenes de laboratorio y de descartar procesos tumorales, infecciosos, etcétera, etcétera, pues son las pruebas neuropsicológicas, que son las que van a revisar cómo es que está funcionando realmente todas esas áreas y funciones mentales superiores, incluyen, entre muchas otras, la memoria, la atención, la concentración, la coordinación visoespacial, por ejemplo. Entonces, estas son como las pruebas que más nos ayudan a determinar si hay un deterioro cognitivo, si lo hay, de qué grado es, y con eso pues entender qué está pasando con esa memoria y en qué punto estamos. Y también nos puede dar que las pruebas nos muestren, bueno, no hay deterioro o hay unos cambios que se deban a ansiedad, porque a veces también la ansiedad puede ser un factor que desencadena cambios en la memoria o cuadros de depresión. Espero que toda esta información te encante, te sea muy útil, la compartas y que bueno que te sirva para saber cuáles son las señales donde uno se dice, tal vez aquí sí vale la pena, pues revisar qué está pasando". Soy Vicky Pérez, médico psiquiatra. Que tengas un lindo día en armonía. Muchas gracias por estar en el canal. Un abrazo y feliz día.